pero muchas empresas, al buscar hacer negocios y ganar dinero, abren esas brechas, las amplían. Entonces el primer pasito, digamos, sería, oye, no hagas más daño. ¿A eso se le llamaría sostenibilidad, puede ser? En el mundo de las startups, normalmente buscas un problema que al resolverlo, se lo resuelves a un cliente que tiene gran disposición a pagar por esa solución, mientras que en el mundo del impacto sueles estar resolviendo problemas más bien para quien no tiene esas capacidades. Y esa es la utopía hermosa, en mi opinión, de que los empresarios podamos ser activistas y que el éxito de nuestros negocios signifique una contribución incluso más directa que la que ya se tiene sobre la sociedad. Hola gente, bienvenidos a Chela de Negocios. Este es un podcast donde nos tomamos una chela y hablamos de negocios. Hablamos de negocios. Habla, Sí. Nico. ¿Qué hay hoy? ¿Qué hay? Hoy día estamos con el gran Joel Klimper. Yo recién lo conozco. Así es. Joel Bienvenido. bienvenido, Klimper. Muchas gracias por la invitación y por la chela. Joel es fundador y hoy director ejecutivo de Lucha, que es un company builder, aceleradora de empresas de impacto. Ajá. Y la idea hoy día es conversar un poco sobre el negocio del impacto, ¿no? Y entender Impacto con negocio como que no pega, Nico. entender qué es eso, qué exactamente. significa. Todos los negocios quieren ser de impacto de alguna manera al mismo tiempo, ¿no? Solo que estamos hablando de otro tipo de impacto acá. Nada, bienvenido, Joel. Gracias, feliz de estar Chévere. aquí en tan bonito espacio y con tan bonita compañía. Muchas gracias, Joel. Cuéntanos, por favor, ilumínanos, ilústranos. ¿Puede coexistir esto del impacto con los negocios? Ojalá, ¿no? Esa es un poco la idea, no mía, sino de mucha gente que al igual que ustedes, que los conozco bien, también están un poco frustrados por las noticias, ¿no? Al final uno ve las noticias, o ni siquiera las noticias, ¿no? Se dirige en cualquier dirección por nuestro país o por nuestra región y, no sé, tú cuando te vas al norte y ves la basura en el desierto, o yo estaba hace poco en Iñapari, en la frontera entre Perú, Brasil y Bolivia, y tú ves la carretera interoceánica hermosa, con un montón de carriles, iluminación, y lo que ves es fuego, así parece Mordor, ¿no? Ujú. Es una cosa bien chocante. ¿No? Yo vivo en Barranco, en un departamento muy lindo, camino, no sé, son 6 cuadras al otro lado de Grau y comienzas a ver las desigualdades, no como estadísticas, sino como algo... Tangible. Entonces, digamos que ojalá puedan convivir el negocio y el impacto, porque pareciera, salvo que tú le tengas fe a que la política o la estructura de gestión pública para cerrar esas brechas no está funcionando, ¿no? Y creo que hay empresas muy buenas que pagan sus impuestos y luego esos impuestos se diluyen en algo que no termina cumpliendo su rol, ¿no? Entonces, la idea de que las propias empresas for profit, que tienen sus objetivos de competir y de ganar, sean las que directamente cierran esas brechas sociales y ambientales que nos conciernen a todos. No sé si puedo decir a ciencia cierta que va a funcionar, pero sí te puedo decir que es una idea por la que vale la pena pelear, ¿no? Pero primero, ¿cómo defines impacto? Bueno, impacto, como bien decía Nico, se puede definir de muchas maneras. Nosotros en Lucha y en general en el ecosistema latinoamericano de impacto, se entiende impacto como la contribución al cierre de una brecha social o ambiental. Entonces, son las mismas brechas sociales o ambientales que de las que habla el BCR en su reporte, son las mismas brechas sociales o ambientales cuando se hace un proyecto de ley para disminuir la desigualdad de género o para conservar la Amazonía. Esas estadísticas públicas de bienestar colectivo, eso es el impacto. O sea, contribuir a cerrar esas brechas es el impacto. Entonces, a tu pregunta inicial de cómo conviven el negocio y el impacto es cómo demuestras en tu estrategia de negocio, en tu estrategia operativa, no comunicacional, Ujú. o no solamente comunicacional en todo caso, que el crecimiento de tu negocio y que la rentabilidad de tu negocio está no a través del pago de impuestos, sino directamente cerrando las brechas sociales y ambientales. Y esa es la utopía hermosa, en mi opinión, de que los empresarios podamos ser activistas y que el éxito de nuestros negocios signifique una contribución incluso más directa que la que ya se tiene sobre la sociedad, Ahora, ¿no? lo que tú nos dices es cerrar brechas.
pero muchas empresas, al buscar hacer negocios y ganar dinero, abren esas brechas, las amplían. Entonces, el primer pasito, digamos, sería, oye, no hagas más daño, ¿no? O sea, no agrandes esa brecha, ¿no? ¿A eso se le llamaría sostenibilidad, puede ser? Sí, sostenibilidad a veces también le llaman como la gestión de externalidades, ¿no? Es como yo soy una empresa de cualquier industria y mi actividad, como existe en la sociedad, genera externalidades positivas y genera externalidades negativas. Externalidades positivas, doy empleo, genero incremento en los ingresos, dependiendo de la calidad de mi producto, ojalá genero algo positivo sobre mis clientes, etcétera. Pero también puedo tener externalidades negativas, algunas de las cuales están reguladas. No sé, una empresa no puede ir a tirar su desperdicio al río, aunque muchas veces ocurre así. Pero luego también hay otras externalidades que no están reguladas y que simplemente es, no sé, pues yo vendo un producto que tiene mucho azúcar y que es para niños y no hay ninguna ley que lo impida y estoy teniendo una externalidad negativa. Entonces la sostenibilidad lo que hace es, en los contextos corporativos, volver a las empresas conscientes de esas externalidades y simplemente tratar de gestionarlas en algunos casos desde un lugar más ético de, oye, no quiero envenenar a los niños. Ujú. En otros lugares desde un lugar quizás más estratégico de quiero minimizar riesgos regulatorios o quiero atraer un tipo de talento que de repente no tolera una empresa que no tiene prácticas sostenibles. Pero igual es una gestión de un daño y no tanto una contribución a un cierre de una brecha, y entonces hay un poco la diferencia entre sostenibilidad e impacto. De repente, antes de profundizar en lo positivo que sería el impacto, en lo negativo hay bastante, ¿no? En cómo las empresas buscan reducir lo negativo. Y lo que tú nos decías es, oye, hay algunas empresas que lo hacen porque la ley te lo prohíbe. Ujú. No puedo botar basura, no puedo, Ajá. ¿no? En fin, vender productos que hagan que la gente se enferme o que dañen el medio ambiente por algún tipo de normativa, digamos, ambiental, alguna ley que exista en ese ámbito. Entonces, lo primero es la ley no me lo permite, Ujú. ¿no? Efectivamente hay empresas que cumplen y otras que no cumplen la ley. Ajá. Lo siguiente puede ser un tema reputacional. Oye, yo no estoy dispuesto a hacer esto porque no quiero que se me vea mal haciendo esto, que puede ser legal, pero que a mí no me gusta por la imagen que quiero transmitir a nivel empresarial. Sí, Y un siguiente nivel puede ser ya no un tema ni legal ni reputacional, sino de principios. así es. Oye, yo, además de ganar plata haciendo esto, me preocupo por no impactar negativamente el medio ambiente, la comunidad, ¿no? Cualquier stakeholder que pueda verse afectado negativamente, y voy a asumir costos adicionales porque lo decido hacer, Así es. no necesariamente para hacerlo visible ni hacerme publicidad y que la gente se entere, ¿no? Y cuéntanos un poco qué motiva a las empresas a hacerlo. Es cuánto ves tú que hay de lo legal, lo reputacional y lo auténticamente de propósito. Hay de todo. Me encantaría decirte que yo pudiera haber percibido un cambio real en la convicción, en los valores. Ahí Nico no me va a dejar mentir que cuando yo tenía un rol muy comercial en Mambo, a veces me frustraba mucho cuando percibía que un requerimiento de sostenibilidad de un cliente venía desde un lugar reputacional, y por lo tanto, ¿cuál es el problema cuando la inquietud de la sostenibilidad proviene de un lugar reputacional? Que, que se resuelve tan pronto la reputación está protegida. No se resuelve cuando de verdad has gestionado la externalidad, ¿no? Entonces basta que la gente diga, tal aerolínea ya está posicionada como sostenible para yo decir, Check. check, ya Ya se ganó el premio. ya, exacto, ya me gané el premio, etcétera, y esa es una cosa que a mí me parece sumamente frustrante, ¿no? Cuando yo he ido a un evento de sostenibilidad acá en el Perú y conversando con gente y que te dan sus tarjetas las personas de sostenibilidad, hay una curiosidad ahí, que usualmente tú ves que es vicepresidente de sostenibilidad y reputación, vicepresidente de RSC. sostenibilidad Y legal. y temas legales, vicepresidente de sostenibilidad y marketing. Nunca encuentras de operaciones y sostenibilidad, ¿no? Porque operaciones es al negocio, ¿no? Eficiencia. Yo tengo que vender, tengo que mi margen de buena, qué contribución, buena. Claro, etcétera. la sostenibilidad se ve como ineficiencia. más bien. Exacto. Entonces, el hecho de que las propias organizaciones cometan como el slip freudiano de reconocer en su organigrama dónde está la sostenibilidad,
es una capita de barniz que hay que ponerle las cosas. Ahora, no en todos los casos. También hemos encontrado un montón de líderes empresariales. Y el primero que se me viene a la mente es Miguel Uccelli, que más bien cuando nosotros trabajamos con él en Scotiabank, Citibank hoy. sí, pero en su momento efectivamente en Scotiabank, él a algunas de los temas de gestión de externalidades, él los hacía y nos decía precisamente que mejor no era publicitarlos, ¿no? Que era un Exactamente. tema interno, que era un tema de convicción, que era un tema de De lo que sería principios. de como lo te que sería decía. al principio. Entonces, no, cuando la gente dice, no, la sostenibilidad es una maravilla, o no, esto es greenwashing, es como todo en la vida. Has dicho una palabra mágica, Ajá. greenwashing. ¿Puedes, porfa, explicarnos qué es eso? Bueno, greenwashing es cuando viene una empresa que puede tener un montón de externalidades negativas, en el ejemplo, cuyos productos terminan en el plástico en el río, ¿no? Pero hace unas actividades de siembra de árboles una vez al año y contrata a una empresa y hacen unas tomas con un dron y están todo el mundo, y luego a esa iniciativa le ponen publicidad y entonces la sociedad lo que se entera en la tele, en la radio, en redes sociales, eso de qué increíble cómo tal empresa sembró árboles. De repente fue un sábado en la mañana de 11 a 1 y eran puros extras de tondero que habían contratado para sembrar los árboles, pero ya la ve la imagen de mi operación con una iniciativa que es cosmética, y que es algo que creo que tenemos que aprender a señalar de las empresas, ¿no? Como que ya, está chévere que vayas a hacer tu limpieza de playas el 15 de marzo, pero tu producto, tu fábrica, tu operación, tus proveedores, el efecto sobre tus clientes, ¿lo estás midiendo? O eso es privado, eso es información de mi directorio, eso es entre nosotros, y para el resto es la limpieza de playa. Entonces, Y a la vez eso- está bueno publicitar, o mejor dicho, comunicar aquellas iniciativas que son positivas. Entonces, es un balance. Hay un término opuesto, ¿no? Hay ahora un miedo a publicitar lo bueno también, ¿no? Claro, porque la gente no es tonta y, o sea, los clientes y la sociedad se dan cuenta y dicen, oye, no, o sea, encárgate en el ejemplo de tu plástico en el río y después me muestras tu limpieza de playa. Es un tema de horizontes también de quienes toman las decisiones, ¿no? Porque de alguna manera un gerente general de una corporación sabe pues que está en ese cargo 3, 5 años y la sostenibilidad, la definición correcta de sostenibilidad de lo que habla es de hacer tu negocio sostenible en el tiempo, ¿no? De que Exacto. el ecosistema que lo sostiene siga ahí saludable dentro de 50 años Ujú, y por ende son decisiones de muy largo plazo. ujú. Pero yo le tengo que sacar rentabilidad a esa inversión durante mi gestión casi. ¿Entiendes? Exacto. Entonces hago esto, pero lo tengo que comunicar. Tengo que llevarlo a valor de marca, a reputación, Ujú. y ahí es donde se comienzan a mezclar las cosas y se hace más difícil Y tomar una es un decisión. tema de incentivos, como dices, pero hay otro tipo de incentivos que son culturales, ¿no? Que es como que reputacionalmente, como líderes empresariales, solamente nos miran para arriba si es que estamos haciendo un EBITDA más alto, o también podríamos comenzar a ver la comunidad empresarial como, oye, qué bien está haciendo las cosas tal persona y qué buena gestión de su operación está teniendo para beneficio colectivo, o sea, qué buena empresa. Y, por ejemplo, ¿no? Cuando fuimos a Rusia al Mundial, y de pronto toda la hinchada peruana recogía la basura, ¿no? ¿Te acuerdas? Nos estábamos todos recogiendo la basura y decía, oye, somos los mismos, ¿no? Ujú. Pero en un determinado contexto se genera un comportamiento diferente. Entonces, la comunidad empresarial en Perú y en América Latina sí podría, incluso manteniendo los incentivos de 3 o 5 años de un gerente general, podría, si es que lo valioso no es el premio y lo valioso es la innovación, ¿no? Porque ahí hay otra cosa chévere. Oye, qué innovador lo que está haciendo mi cementera en la gestión de residuos, y entonces que sea un símbolo de estatus la innovación para la gestión de externalidades. Pero igual, como te comentaba, es un tema que a mí personalmente me frustra mucho porque a veces, ¿qué pasa? Nos encontramos con un gerente general con las convicciones correctas, etcétera, pero basta que su board dice, este pata, no, ya, sí, hay que contratar una agencia para que arme ese tema, y Y el entonces dividendo, ¿no? es difícil encontrar organizaciones grandes donde el equipo, la cultura, el liderazgo, el board
tienen todos la convicción de que la gestión de externalidades no es un tema publicitario, ¿no? Bueno, en el primer mundo ya hay requisitos para que en los boards haya 1 o 2 personas con mentalidad de responsabilidad social. Igual yo soy cuidadoso con eso porque ya comienzas a hacer una cosa medio orwelliana de decir, Ujú. o sea, al final el board, la empresa es una empresa privada. Y yo en mi board puedo poner a quien quiera poner en mi board, o sea, los accionistas. Yo en ese sentido soy bien capitalista clásico de que una entidad privada debe tener el derecho a poner en su directorio a quien quiera poner. En simultáneo, quisiera creer que en el tiempo los board members en general van a tener las convicciones correctas, ¿no? Pero no creo que porque alguien venga y te obligue a pensar en el río, tú realmente lo vas a lograr, sino que al final, tristemente, como se dice mucho en este país, echa la ley, echa la trampa, que es una cosa que también terminamos viendo mucho y que a mí me entristece, me frustra, pero también lo uso como un combustible para pensar, ya, ok, hay un tema que es la gestión de sostenibilidad, vamos por otro lado a diseñar nuevos modelos de negocio que incorporen el impacto en su corazón y que por lo tanto ya luego no hay que gestionar la externalidad, sino simplemente buscar que sean rentables, buscar que vendan más porque el impacto ya está metido en su corazón. Esa es, ¿no? Entonces, dejando lo negativo atrás, ahora sí, por favor, cancha abierta, cuéntanos cómo puede ocurrir eso, ¿no? Y qué ejemplos conoces. Bueno, Nico, por ejemplo, que lidera toda la vertical de estrategia en Mambo, sabe que a la hora de la hora, cuando una empresa quiere competir en un determinado mercado, lo que busca es cuáles son sus factores de diferenciación, busca cuáles son los elementos en los que va a tener una ventaja competitiva y va a diseñar una propuesta de valor que tiene que competir en un mercado y que tiene que ganar. No basta con que esté bonita en una pizarra, hay que ir y someterla a las fuerzas de la realidad, ¿no? Entonces, cuando hay una empresa que dice, cuyos fundadores, cuyos dueños al inicio dicen, yo voy a hacer esta empresa para fabricar prótesis para amputados. Entonces luego tú igual tienes que competir contra las otras entidades que hay, tienes que ver cuáles son tus costos, va a ser un tema de costos, va a ser un tema de diferenciación, y quiénes van a ser tus clientes, cuál va a ser tu estrategia de go-to-market. Pero a la hora de la hora, si tú logras que la empresa que vende prótesis crezca y prospere, al final tu indicador de clientes y tu indicador de amputados que vuelven a caminar termina siendo el mismo, ¿no? Ujú. Entonces, es un tema de creatividad empresarial, de que cada startup no sea pensado en sí misma como un objetivo. No es como cuando nosotros recién comenzamos, hace 15 años, con Plaza 21, era como vamos a hacer una empresa. Y habían todo tipo de ideas y la convicción era más enfocada en hacer algo, que también está chévere a los 21 años, ¿no? Pero, pero lo bonito es que cada vez más hay gente que dice, no es que yo quiera hacer una startup, no, yo quiero resolver ese problema. No hay necesidad. Lo cual además, ustedes deben haber visto en todo tipo de libros y metodologías de company building o de startups. Dice, una startup exitosa es aquella que tiene casi que una obsesión con un problema que quiere resolver. Claro. Claro, el tema es, en el mundo de las startups, normalmente buscas un problema que al resolverlo, se lo resuelves a un cliente que tiene gran disposición a pagar por esa solución, Exacto. mientras que en el mundo del impacto sueles estar resolviendo problemas más bien para quien no tiene esas capacidades. Depende de la creatividad con la que se pueda abordar, ¿no? Porque ese viento en contra, entre comillas, que tú describes de, oye, es más difícil resolver un problema social o ambiental que un problema de un cliente que tiene una disposición a pagar, se compensa también con el viento a favor de que es más fácil captar talento para una empresa que está buscando eso. También es más fácil captar partnerships, captar inversionistas. Entonces, a veces, cuando nosotros en Lucha hemos escuchado que gente nos dice, oye, Lucha la tiene empinada para arriba porque, pucha, tienes que resolver problemas que, ¿cómo los resuelves, no? Claro, pero una manera de verlo diferente y más optimista es, tenemos un viento a favor, porque el talento quiere trabajar en impacto, porque hay familias que han acumulado patrimonio que quieren invertir en ese tipo de proyectos, y cuando nosotros en Lucha viene un inversionista y pone capital en el fondo luchante, lo que termina pasando es que luego nos dicen, oye, yo quiero ir con mi papá a la oficina y que conozca lo que estamos haciendo en Lucha, o quiero ir con mis hijos. Hermoso. Entonces, como en todo en la vida hay un trade-off, ¿no? Ok, se pone un poquito más difícil por aquí, pero en verdad yo hoy en día, bueno, el hecho de que Lucha esté trabajando con BitLab en América Latina y Caribe y tal, de repente si es que Lucha se hubiera enfocado en un problema
de una billetera, con lo que mencionabas tú al inicio, de repente, claro, hubiera sido más fácil al inicio agarrar algo de tracción, pero jamás en la vida BitLab nos hubiera elegido como su aceleradora de startups para América Latina. Entonces hay un trade-off, ¿no? Cuéntanos un pasito para atrás, por favor, Joel. De repente algunos que nos ven, nos escuchan, no saben qué es Lucha. Entonces, primero te lo digo como yo lo entiendo muy en rudimentario. Tienes empresas que auténticamente en su espíritu son de impacto, Ajá. que son estas startups. Sí. Y que luego- tienen fines de lucro, además. Y que ganan, claro, operativamente buscan resolver necesidades que además cierran brechas, como lo mencionaste. Es correcto. Y Lucha es una aceleradora que busca ayudar a estas empresas para que crezcan y además levanta capital para ayudar a ese crecimiento. ¿Lo he dicho bien? Bastante bien, sí. Gracias por estar atento a comunicaciones. Bastante bien. En realidad, la única añadidura que le pondría a lo que mencionas es que Lucha no está pensado como un inversionista para empresas de impacto, sino más como un socio para fundadores de impacto. Pongámonos un ratito en los zapatos de este emprendedor que tiene su empresa, que está haciendo exportación de Palo Santo y está generando ingresos a comunidades rurales y está protegiendo los bosques en la Sierra Ayabaca en Piura, ¿no? Ese emprendedor, ese empresario que está buscando hacer plata, pero que al hacerlo protege el bosque y desarrolla las comunidades rurales, que te imaginarás el grado de abandono en el que puedan estar, es un emprendedor que, si es que sale al mercado de capital, viene y dice, oye, ya, yo quiero un inversionista, por ahí que la gente puede decir, oye, pero tú eres medio que parece como que eres una ONG, ¿no? O sea, que estás trabajando con comunidades, no, yo no hago donaciones. Pero es que terminan esos empresarios de impacto, tristemente, ¿a qué terminan teniendo acceso nada más? Al cheque ese grandazo, ¿no? Al cheque, A la foto. a la foto, al publireportaje de 20.000 soles y tal, pero no es capital eso es un sencillo, eso es una anécdota, es una bonita anécdota si quieres, pero es una anécdota, ¿no? Es un premio. Entonces Lucha lo que dice es, no, tú eres un empresario que está buscando hacer dinero, capital, y estás desarrollando comunidades y estás protegiendo los bosques, o en el otro ejemplo, estás haciendo las prótesis, vamos a ser socios para pensar en esto como un proyecto ambicioso de negocio que nos permita acceder a un siguiente nivel de capital, que nos permita acceder a otros mercados. De repente, aprendiendo lo que aplicando lo que hemos aprendido en Mambo, viendo estrategias culturales o estrategias de negocio que incrementen las probabilidades de que el proyecto prospere. Y entonces ese fundador que quiere limpiar los ríos, o que quiere educar, o que quiere dar créditos a mujeres de la economía informal, de pronto ya no está solo. Que ese es lo más increíble, lo que a mí más es como una ventaja para la Lucha, pero también me apena a nivel personal, es que los empresarios activistas que están buscando que su negocio cierre una brecha social ambiental están solos. ¿Por qué creo que Lucha está funcionando? Porque Lucha le dice, ya no tienes por qué estar solo. Vamos a ser socios y vamos a ser un cofundador para ti. Vamos a ayudarte con la estrategia de storytelling, la estrategia cultural, vamos a medir el impacto. ¿Cuál es tu contribución real sobre esas comunidades? Porque una cosa es decir, la comunidad es mi proveedor, y otra cosa es decir, de cada $1,000 de Palo Santo que yo exporto de manera certificada, cuánto va a la comunidad, y luego con esa medición rigurosa tú puedes ir a buscar capital a un fondo internacional que busca ese tipo de impacto, y Lucha luego estructura un fondo luchante que le da capital a esa empresa. Y entonces, pensando en los problemas que hay que resolver, una ruta es pensar el problema del río. El río está sucio. Otra manera, que es quizás más precisa para el modelo de negocio de Lucha, es el fundador de la empresa que quiere limpiar los ríos está solo. Ese es el verdadero problema que nosotros buscamos resolver, y es un problema muy gratificante de resolver, porque cada vez que nosotros nos asociamos con un fundador, y comenzamos primero en Perú, y luego nos fuimos a Bolivia, luego llegó uno de Chile, y los propios fundadores iban a eventos a contar sus proyectos, y decían, sí, un emprendedor chileno, sí, pues desde que me asocié con Lucha, la verdad es que las cosas me han ido para arriba. Entonces, a partir de esa dinámica de boca a boca, ya los últimos 3 emprendedores con los que nos hemos asociado, una está en Nicaragua, el otro está en El Salvador, el otro está en México, y cada proyecto para nosotros es una oportunidad súper energizante de
hacer prótesis para amputados, de limpiar los ríos, de esto, y aplicar las cosas que hemos aprendido en Mambo de cultura, de estrategia, y es divertidísimo y es muy gratificante, porque incluso cuando las cosas no funcionan, uno se va a dormir pensando, a ver, ¿qué hice hoy al final? ¿No? ¿Qué hice hoy día con mi tiempo? ¿O qué hice esta semana con mi tiempo? Traté de utilizar mi expertise, mis contactos, mis aprendizajes, cuántas cosas hemos intentado que no han funcionado, que hoy día viene un emprendedor y dice, estoy tratando de hacer eso, y le digo, "Uy, déjame contarte", ¿no? Ya uno comienza también a ser un poquito más viejo, ¿no? Y entonces es muy gratificante, y creo que Lucha ha encontrado, y Nico es parte del directorio, así que conoce perfectamente cómo nos ha costado Pequeño conflicto de interés. ir encontrando nuestro lugar, pero Le quitamos la chela, Nico. parece que hemos encontrado un lugar que nadie estaba habitando, que es el lugar del diseño operativo, del impacto genuino y de la sociedad con los founders que quieren lograr. Una vez me dijiste, invertimos en empresas en las que el planeta quisiera invertir. Sí, o sea, es construimos junto a los founders Así es. empresas en las que el planeta invertiría. Claro, por lo que ¿no? nos cuentas, no es solamente te doy la plata, sino te asesoro, es más, te acompaño. Absolutamente. Y haciendo la conexión entre negocio e impacto, y Lucha no lo hace de caridad. O sea, el fundador que se asocia con Lucha le está cediendo un pedazo de su empresa a Lucha a cambio de nuestro trabajo. Y eso es un activo para Lucha, ¿no? Ahora, culturalmente nosotros en Lucha nos aseguramos de no convertirnos en un gestor de activos. Tenemos distintas frasecitas internas, por ejemplo, el equipo, siempre que entra alguien nuevo, decimos, son nuestros amigos, no nuestros activos. Al founder no hay que mirarlo como un portafolio que hay que administrar. Y cómo se materializa esto y que a mí me emociona bastante es cuando hace poco un founder con el que nos asociamos, boliviano, dijo, Lucha es un socio para los días malos. Eso a mí me encantó, ¿no? Lo voy a poner en la web de Lucha, creo. Me emociona bastante que no nos vean como un inversionista al que hay que tener cuidado qué le decimos, cómo le decimos, sino, oye, ha ocurrido una cagada aquí, cómo lo resolvemos, etcétera. Y ese sentirte socio de alguien es una manera muy, muy gratificante de trabajar porque es muy horizontal. Entonces no tenemos que mirar para arriba a nadie y tampoco tenemos que mirar para abajo a nadie. Estamos simplemente todos tratando de limpiar los ríos o tratando de reforestar o y en el camino, vamos a ver dónde termina esta historia, ojalá generando un modelo de negocio disruptivo y muy rentable, ¿no? Hablando de ese modelo de negocio, tú describías a Lucha como el socio de los emprendimientos de impacto con los que tienen en el portafolio. Todos estos emprendimientos de alguna manera tocan modelos de negocio que son recontra innovadores, porque están tratando de resolver problemas que nadie más ha resuelto o que no han sido resueltos en su totalidad, y por ende no tienen un mercado tan claro en sus inicios, ¿no? Entonces el name of the game es el financiamiento al final. O sea, la manera en que estos negocios salen adelante es conectándolos, logrando pues convertirlos en las estructuras atractivas Como investment readiness. Ajá. Que atraen al inversionista de afuera, que está especializado en impact investing, o como tú decías, la familia que tiene un family office y que tiene una porción de su cartera destinada a temas de impacto. Sí. Yo siempre te pregunto esto en el directorio, pero por eso lo traigo acá también, que es ¿qué tan comparable es una de esas inversiones con una inversión de otro tipo, de otra parte del portafolio? O ¿qué tanto es filantropía eso que hacen los impact investing funds, lo que fuera? Hay toda una discusión global en el mundo del impact investing de si es que para hacer impact investing se tiene o no que penalizar tu expectativa de retornos financieros, ¿no? Y hay fondos muy grandes cuyos owners o cuyos gestores dicen sí hay un trade-off o por lo menos un trade-off en el grado de certeza o de los plazos del retorno, ¿no? Aunque sea en la expectativa. Aunque sea en la expectativa, ¿no? Definitivamente te diría que no es filantropía, ¿no? Sin embargo, si tú piensas en las tipologías de inversión como un espectro,
y te vas desde la filantropía hasta el formato más tradicional, lo que algunos llaman capitalismo salvaje, de voy a hacer, así sea minería ilegal, con tal de, o sea, los dos polos. En realidad, el mundo del impact investing es un poquito que al medio, ¿no? Entre esos. Y dentro del mundo del impact investing, si es que haces zoom, también hay impact investing que es finance first, que entonces tiene un perfil más de, ok, voy a no postergar ni sancionar mis expectativas de retorno, pero solo voy a invertir en cosas que tienen ese tipo de modelo y medición de impacto. Entonces yo soy un fondo, finance first, que fondea fintechs que dan acceso a crédito. Claro, Pero que tienen que ser escalables, pues, tienen que tener esos componentes, son ¿no? Más finance como un first. Y startup. luego tienes otro tipo de entidades que son entidades de impact investing, impact first, que igual están diseñadas en un esquema de fondos, en un esquema de for profit, Pero están dispuestas a ganar menos. pero que están dispuestas o a ganar menos o que tienen una estructura de capital paciente, que tienen duraciones de fondos más amplias. Los inversionistas de estos fondos Menos líquidos. ¿No? son fondos menos líquidos. Y Lucha, de alguna manera, está relacionándose con los dos tipos de impact investors. Con los impact investors que priorizan el impacto y con los que priorizan el rendimiento financiero. Y lo que sí sabemos es que Lucha no es para la inversión tradicional que no ve impacto. Ujú. Incluso si es que tiene un interés de sostenibilidad, eso es de ese lado. Porque podrías tener un greenwasher, digamos, queriendo poner ahí. Y nos ha pasado que empresas, a pesar de que nosotros no hemos hecho nunca ir a buscar empresas para que le pongan plata a Lucha, nos buscan empresas, no sé, petroleras, que nos dicen, oye, hemos hecho un planeamiento y nos encantaría apoyar a Lucha este año. Es como tentador, obviamente, pero no, entonces ya directamente yo les vendo una consultoría y eso va directamente para mí. De sostenibilidad. Claro, claro. Claro, ya no Pero, están buscando impacto, están buscando otra cosa. claro, pero entonces en el Impact Investing hay esos dos. Y lo chévere es que Lucha, que acaba de cumplir 4 años, ha ido descubriendo todo eso. Nosotros no sabíamos nada de eso cuando comenzamos. Lo único que sabíamos era, hay un tipo de empresa y hay un tipo de fundador que es de impacto y que está solo y que tiene un propósito similar al que nosotros tenemos al fundar Lucha. Entonces, unamos fuerzas para multiplicar el impacto y bueno, hasta acá hemos llegado por ahora, ¿no? Y estos inversionistas, tú nos hablabas de fondos, ¿no? Algunos que priorizan la parte financiera, otros la parte, digamos, más del impacto, pero son fondos, digamos, globales, grandes, puede haber empresas o personas naturales interesadas en poner un granito de arena. Absolutamente. Y al comienzo, cuando Lucha recién empezó, los primeros inversionistas, bueno, como en cualquier proyecto, más estaban apostando por nosotros, por el equipo inicial, y quizás porque empresas en las que el planeta invertiría abre un poquito la mente de hacia dónde queremos ir, ¿no? Pero al inicio no había ningún modelo, no había ninguna claridad, no había nada, y por eso uno creo que, o sea, no solamente yo, sino también se lo transmito mucho a los founders con los que hoy Lucha se asocia, y de los que yo personalmente me siento socio, que uno tiene que tener mucha gratitud con las primeras personas que apuestan por ti y por tu proyecto, ¿no? Porque los primeros que apostaron por Lucha, güey, confiaron en nosotros, ¿no? Y ahora están satisfechos y hubo momentos en los que seguramente también pensaron en qué me he metido, ¿no? Porque antes de que Lucha creciera y que tuviera tantos proyectos y que entrara la gente de BitLab y Anglo American Foundation de Londres y que el proyecto se vuelva más grande, había al inicio, Nico no me dejará mentir, una sensación de ya, pero ¿cuál es el modelo de esta vaina? ¿A dónde vamos? ¿Cómo se hace plata? ¿Cómo vamos a hacer plata? Ni siquiera cómo hacer plata, ¿cómo vamos a pagar los sueldos? O sea, era una cosa... ¿Dónde están tus ventas? En retrospectiva, creo que ha sido un poco una locura comenzar Lucha, pero hemos tenido mucha suerte, ¿no? Bueno, una maravillosa irresponsabilidad. Una maravillosa irresponsabilidad, y creo que ahora ya el perfil de los inversionistas actuales ya no están tan locos, ¿no? Preservan un cierto grado de apuesta, obviamente, porque el proyecto ha entrado a su 5º año recién, pero ya no están tan locos en el sentido de que ya no es, oye, queremos hacer empresas de impacto, sino conoce estas 12 empresas con las que nos hemos asociado en América Latina, reúnete con los founders, mira los estados financieros de las empresas con las que nos hemos asociado. Ya puedo decir a ciencia cierta, y recién creo que hace 10, 12 meses, que Lucha
está probadamente generando resultados de negocio, no solamente de impacto, en las empresas. Y entonces, ya en un concepto estratégico, cuando tú logras generar valor sostenidamente, el paso de generar valor a capturar valor es mucho más simple que el paso de no generar valor a generar valor, Ujú. ¿no? Realmente un valor diferencial, ¿no? Entonces, ayer me reunía con un fundador colombiano y me decía, yo me he puesto objetivo asociarme con Lucha este año. Y yo, te juro que como Una que lagrimita. se me quebraba un poquito el cuerpo, ¿no? Qué emocionante que nosotros no hemos hecho una campaña de marketing en Colombia. Es la gente, cuando tú tienes una capacidad de generar valor y de corregir los lugares donde no estás generando valor, que es la única manera de generar valor, ¿no? Es como realmente obsesionarte con resolverle un problema al founder. em, Luego la gente se corre la voz, ¿no? Y ese boca a boca es una manera muy chévere de trabajar porque digamos que, como decirte que tú prendes una luz y las luciérnagas se van acercando, ¿no? No hay una cosa de ¿dónde buscar? No hay proyectos. No, se acercan, se reúne, es como una fiesta, ¿no? Entonces es muy bonito, ¿no? Esa sensación a mí me enorgullece bastante. Increíble. Oye, y cuando, hablando de los proyectos, ¿no? Nos decías, impacto es cerrar brechas. Y nos diste 2 ejemplos, Mm. ambientales y sociales. Sí. ¿Hay algún otro aspecto además de esos 2? Bueno, en el mundo del impacto, sin dudas que sí, está el tema de la reducción de la pobreza, por ejemplo. Ahí sí es mucho más difícil hacer un modelo de negocio que tú digas, mi modelo operativo reduce la pobreza, porque la pobreza, por definición, tiene que ver con personas que, justamente por su nivel tan bajo de ingresos y en muchos casos de educación, difícilmente van a tener o la productividad para ser parte de tu proceso operativo o la billetera para poder ser clientes relevantes. Normalmente los temas de reducción de pobreza en el mundo del impacto sí tienen más que ver con políticas públicas, ¿no? Claro, el cliente es el Estado o la institución Claro. gigante Entonces, que trabaja para Lucha, eso. en nuestra propia definición estratégica inicial dijimos, mejor con el Estado no. Ya. Pero eso sería lo económico, digamos, ¿no? O Ajá. sea, así como los otros ejemplos son ambientales y sociales, esa sería la variable, ¿no? De económico, el Sí, tema de pobreza. ajá, Y claro, tienes político, tecnológico, en fin, ¿no? exacto. Legal, que no aplican. O sea, esencialmente se moverían en esas dos vertientes. Pero al final, a ti que te gusta el tema de meditación y sé que compartimos mentor, Tenemos un monje budista en común. ¿no? Tibetano. eh, Uno al final puede llenarse de ficciones y decir mi marca, mi empresa, mi país, mi equipo de fútbol, mi identidad. Son puras como ficciones que si es que uno presta atención, son como construcciones que uno va haciendo, que uno hace de niño, en el tiempo. Y luego tienes una serie de cosas que Manuel, estoy seguro, también te ha enseñado a ti, que sí son reales. ¿Qué cosa sí es real? El sufrimiento es real. Ujú. Entonces Nicolás puede ser de la U, yo puedo ser de Alianza, o puede haber alguien que es chileno y nosotros somos peruanos, pero a la hora de la hora, cuando alguien tiene hambre antes de irse a dormir, eso no es una creencia. Tiene hambre la persona antes de irse a dormir. Uno puede decir, yo soy de izquierda, yo soy de derecha, tú votaste por Keiko, yo voté por Castillo, pero cuando se queman 200.000 hectáreas de bosque amazónico, hay algo real que está ocurriendo, ¿no? Ujú. Entonces, pensar en mecanismos para intervenir en esa realidad, en esos sufrimientos, es una manera muy gratificante de usar el talento. Es una manera como... Y uno tiene que tener la humildad de saber que esos problemas son tan grandes que a lo mucho a lo que uno puede aspirar es a contribuir a su solución, ¿no? Nosotros en Lucha no tenemos una cosa que diga, Lucha va a resolver la deforestación en el Perú, pero no vamos a descansar hasta ser estadísticamente significativos en esa contribución, ¿no? Lo, Y luego otros comienzan a contribuir y, no, ojalá esas cosas mejoren. lo cual, digamos, se refleja en que la gente que está trabajando en lucha y tú mismo son gente movidas absolutamente por el propósito. Absolutamente por el propósito, sin que sea un tipo de talento al que nosotros le exijamos renunciar a su línea de carrera, a sus su estilo de vida. ingresos. Y eso es parte de por qué Lucha es una entidad for profit y no una ONG. Porque tranquilamente, cuando yo dejé de ser gerente general de Mambo, yo también
digamos, lo pensé, ¿no? Bueno, aún ya hice WOOF, que es una ONG que la hice con Sebastián y Claudia, mis socios cofundadores. Y bueno, va creciendo, va cayendo, pero es sin fines de lucro y siempre puedes acceder a voluntarios. Y bueno, ya van más de 50.000 perros, dicho sea de paso, que hemos de alguna manera ayudado. Y este 15 de octubre cumplimos 10 años, están invitados a la gala al Pet Gala que vamos a hacer. Hay que, antes de eso, baño y corte. pero, pero, pero Lucha pudo ser una entidad non-profit. De hecho, lo conversamos al inicio. También pudo ser un partido político. O sea, pudo ser cualquier cosa, ¿no? Ujú. Pero escogimos que fuera una entidad for profit porque ahora que Lucha está creciendo y que tiene ingresos y que tiene socios y que tiene inversionistas, el tipo de talento que Lucha está logrando capturar, Ujú. no solamente su atención, sino ya su principalidad, Lucha es el lugar en el que quiero hacer línea de carrera, también incrementa las probabilidades de que cuando viene el fundador salvadoreño a decirme yo tengo este proyecto de salud, bueno, es más probable que nosotros hagamos un buen trabajo si nosotros estamos compitiendo y ganando en el mercado de talento, ¿no? Ujú. Y por eso es importante que Lucha sea capaz de competir también en ese mercado y que hemos venido nosotros hablando de cómo las nuevas generaciones tienen una visión un poquito más balanceada de su empleador ideal y por eso es que creo que Lucha está, yo voy a la casa luchante en Barranco y realmente converso con el equipo y lo que siento es tal equipazo, ¿no? Qué admiración siento por el equipo y creo que eso es un poco más difícil de conseguir en contextos que no son for profit, ¿no? Oye, volviendo al modelo de negocio de Lucha que quiero terminar de explicarlo, hablabas de el emprendedor solitario. Mm. Me imagino que esa es una etapa dentro de la cadena de valor del inversionista de impacto, ¿no? Así Un es. poco como para que se entienda dónde se ubica Lucha y qué patas hay en esa cadena de valor desde, no sé, pues lo que quisimos hacer en un momento que era crear startups Así es. a lo que somos ahora y lo que viene después, ¿no? Y un poco hacia dónde va Lucha en ese camino también. Bueno, definitivamente el contexto fértil en el que Lucha aparece es el contexto inicial de las empresas, no en el contexto de idea, ¿no? No es como, oye, Lucha, tengo una idea, quiero ser tu socio. Bueno, yo también tengo un montón de Claro, eso ideas. es Que esa fue la premisa inicial. crear una startup es del brother o el equipo de amigos que tienen una idea, hacer una empresita, ¿no es Ajá. cierto? Eso es una incubadora normalmente. Exacto, ¿no? exacto. Esto no, esto ya Startup Studio, le decíamos nosotros suena más bonito. ¿no? Exacto. Claro. Es como, es simplemente ver que ya estén algunos ingredientes fundacionales sobre la mesa, ¿no? Un founder obsesionado con el problema social o ambiental que quiere resolver y que tenga las capacidades que también las hemos ido estudiando y aprendiendo en el tiempo, ideales en un founder. O sea, no es una idea, es una empresa que ya funciona, que ya anda. Y que tiene algún tipo de track record, ¿no? Que tú dices, oye, este pata, esta founder, algo especial tiene, una cierta vehemencia, una cierta obstinación con el asunto, y eso no tiene nada que ver con startups de impacto. Cuando tú estudias las startups exitosas en general, hay una serie como de checks que incrementan las probabilidades de éxito y dentro de la personalidad del founder, como te digo, esa obstinación, ¿tú cómo le llamas? Una irresponsabilidad Maravilloso. maravillosa. O sea, esa relación peculiar con los riesgos, esa capacidad de convocar talento o de expresar las ideas de una manera magnética, son todos elementos que no garantizan de ninguna manera el éxito de una startup, Pero lo hacen más probable. pero lo hacen más probable. Entonces, identificamos ese tipo de fundadores, ¿no? Y luego, si es que ese fundador ya además ha demostrado que tiene la capacidad de cerrar deals, que ha hecho esto con esta empresa, entonces ya tú dices, oye, con las capacidades que Lucha tiene, podemos generar una adicionalidad, podemos tener una contribución sobre esta empresa. Y nos ha pasado en algunos casos donde hemos visto que la empresa o el founder tiene skills muy parecidos a los nuestros. Y entonces ahí Lucha no está contribuyendo con nada. Ujú. Seríamos redundantes. Claro. Entonces, por eso la gente de BitLab también siempre nos refuerza la idea de que Lucha se enfoque en fundadores de entornos desfavorables, ¿no? Talento, que hay por montones, pero que no todos tienen el acceso
El networking, por al ejemplo. network o a las capacidades de medición de impacto. Y eso es lo chévere, que digamos, hay muchísimos en América Latina fundadores de proyectos que quieren resolver un problema social o ambiental. ¿Por qué hay tantos? Bueno, porque hay muchos problemas sociales y ambientales y naturalmente emergen la gente decir, quiero renunciar a mi chamba y yo voy a resolver el problema porque tuitear el problema o escribir un artículo de opinión del problema no resuelve el problema, ¿no? Entonces, hay una cosa bien chévere en la cultura luchante de vamos a pasar digamos, el primer paso es de la inconsciencia a la conciencia, porque la mayor parte de gente dice, bueno, no sé si fueron 200.000 hectáreas de bosque que se deforestaron o 300.000 o 400.000 o 1.000, me da igual. Yo no tengo nada que ver con que se deforeste, entonces yo sigo mi vida, normal. Ese es el primer paso. Luego pasas a la conciencia. Oye, voy a escribir un artículo de opinión, no es posible, voy a tuitear, voy a poner un polo que diga defendamos la Amazonía, etcétera. Ya, ese es el siguiente paso. Igual, en esos dos primeros casos, la Amazonía no se entera, ¿no? Pero al menos el segundo caso te sirve para decir, ya voy a pasar de la declaración frustrada del problema a la acción, A ¿no? la influencia. A la influencia real sobre los problemas y eso es una cosa muy, como te digo, muy, muy entusiasmante, ¿no? Te preguntaba, solo para terminar, ¿no? La cadena de inversión, para que se entienda, ¿no? Lucha, al comienzo quería hacer un startup studio, que es pasar de idea a constituir una empresa. Nos dimos cuenta que era una tarea muy difícil, no teníamos la escala ni los fondos para hacerlo. Así es. Pasamos a la siguiente etapa, que es ya agarrar startups constituidos con ciertas señales de potencial éxito en el champion, en la empresa o lo que fuera. Y hoy día estamos en ese mundo de acelerar esos startups. Y luego esos startups, Lucha los va a vender, ¿o no? Sí. ¿Y a quién se lo vende? ¿Y qué viene después? ¿Cómo es esa carrera de tener una buena idea hasta tener una empresa que realmente esté generando impacto escalable a nivel mundial? Bueno, en ese sentido hay una arquitectura que se fundó en Estados Unidos en los 80s, que es la estructura de Venture Capital, ¿no? Es una estructura financiera y también legal que consta de apostar de manera muy temprana por empresas con la expectativa de que algunas de ellas, en algunos casos dicen el 5% de todas las inversiones, van a poder luego convertirse en activos que tú puedas vender. Y todo ese modelo, la gente en el mundo de la inversión lo entiende. Inversionistas de riesgo. ¿No? Eso es una cosa, hasta tú le puedes decir a ChatGPT, dame el contrato típico de inversión. Ya es un modelo, es un copy-paste, es un método. Nosotros lo único que le hemos hecho ha sido hacerle como un software update de impacto a ese modelo, que tiene que ver con la misma lógica de entrar temprano y lograr salir, pero con una restricción de que sean, como hemos dicho, fundadores y empresas de impacto, con todas las condiciones que hemos hablado hasta ahora, pero además agregando que no sea Lucha un alocador de capital, sino que sea un socio. Y eso implica, y ahí está la peculiaridad o la innovación social o legal de Lucha, que Lucha termina apareciendo 2 veces en el accionariado de la empresa. Aparece el fondo luchante que te da los $150,000, pero aparece también Lucha, que es tu socio, que el Sweat Capital. Que va a ser, claro, el Sweat Capital, el Sweat Equity de storytelling, medición de impacto, trabajo cultural, liderazgo, etc. Y ojalá ambos en el tiempo puedan revalorizarse y venderse. Y en el tiempo, entidades como, no sé, ahora hemos hecho un partnership con Anglo American Foundation. Es un fondo basado en una fundación basada en Londres. Y con ellos estamos estructurando un vehículo de deuda para que ya, imagínate, tú pasas de un estadio inicial, recibes el trabajo de aceleración de Lucha, recibes capital del fondo luchante, y luego tu empresa de exportación de Palo Santo ya no solamente está exportando Palo Santo, sino que está emitiendo créditos de carbono y tal, y necesitas $750,000 de préstamo. ¿Quién te los presta? Bueno, de repente Lucha con Anglo American Foundation te prestan los $750,000 a través de esa estructura, y ese fondo probablemente ya sea un fondo para los Impact Investors Finance First, que tienen ya, oye, yo le voy a prestar plata a empresas de que ya están vendiendo tanto, que ya tienen utilidad, entonces el perfil de riesgo cambia,
pero Lucha de alguna manera logra convocar en una misma plaza, en una misma fiesta o en una misma fogata, como lo quieras ver, Ujú. a distintos actores que están de alguna manera buscando lo mismo y que cada uno por su lado, o sea, ponte a pensar ahora en el problema que ojalá le resolvemos a Anglo American Foundation o a BitLab, que dicen ya, quiero hacer un fondo de deuda. Ya, yo puedo estructurarlo, puedo contratar a unos abogados, estructuro. Además, puedo hasta poner el capital inicial del fondo y luego ¿qué hago? Pongo en mi página web, busco startup, oye, ya postularon 200 a Lucha en el 2024. Mm. Ya están aquí, ya está, el riesgo se ha disminuido por el trabajo que hemos hecho, etcétera. Entonces, al final, pensando, como decía, ¿no? Si bien las startups tienen que buscar un problema social o ambiental que resolver, nosotros en Lucha pensamos en el problema que le resolvemos al talento que está buscando dónde trabajar, al inversionista que está buscando dónde invertir en impacto, a la entidad de impacto que está buscando qué hacer con su capital y, por supuesto, al founder que está buscando un socio con el cual Claro. limpiar los ríos. Ahora, la pregunta de Nico a mí me resonaba porque el típico o la típica startup empieza a operar, levanta un poquito de plata, los típicos angel investors, luego consigue un fondo y van haciendo estas rondas donde van ampliando el dinero Seed que reciben. Capital, Serie A, Serie B. Tal cual. Y los founders se van licuando, pero son dueños de un porcentaje más chiquito, pero de una empresa que vale mucho Ajá, más. sí. Cuando has traído a la mesa este elemento de la deuda, realmente que me has llevado a otro sitio, ¿no? Porque no es, digamos, esta aceleradora que está buscando hacerse cada vez más de una tajada, ¿no? Del equity, de la propiedad de la empresa, sino, oye, yo te ayudo a conseguir deuda para que tú sigas creciendo. Obviamente tu tajada del equity se favorece porque la empresa Para comenzar, sobrevive. ya, ¿No? O sea, sí. nosotros esos activos que Lucha va de alguna manera acumulando, tenemos que cuidarlos, ¿no? Y tenemos que revalorizarlos. Y lo chévere es que es muy difícil encontrar un escenario en el que el activo se revaloriza y el impacto no crece. Ujú, O sea, la arquitectura del proyecto está pensada de tal manera, no de que sea un hecho que va a haber rentabilidad en cada proyecto, pero ahí donde haya rentabilidad va a haber impacto. Y más bonito aún, incluso en casos donde no haya rentabilidad, va a haber impacto, más que si fuera non-profit. Entonces no hay cómo perder. O sea, ujú, como manera de dedicar tu tiempo a algo, en el peor de los casos generaste un montón de impacto. claro. En el mejor de los casos, además, fue sumamente rentable, ¿no? Y nuestro trabajo, como cualquier gestor de fondos, Claro, es como una donación con posibilidad de retorno. exacto. Y con probabilidad de retorno, porque a diferencia de una donación, porque imagínate que viene, nuevamente, el fundador de la empresa que hace las prótesis, y tú le haces una donación de $50,000, las probabilidades de impacto son mucho menores que si tú le dices, yo te voy a dar no 50, sino $150,000 porque tengo un fondo, ¿no? Y hay un acceso a un capital más grande que si tuviera que donártelo. Y además voy a trabajar contigo en incrementar el modelo o sofisticar el modelo de negocio con contactos, con estrategias, con vehículos, con storytelling, etc. Entonces, sí es, digamos, nuestro escenario pesimista es mucho más impactful que el non-profit. Ahora, como cualquier gestor de fondos, vamos a tratar de que nuestro escenario sea el más rentable posible. No porque esa sea nuestra motivación central, sino porque además eso es lo que vuelve el impacto más grande. Entonces, los incentivos del equipo de lucha, de los partners de lucha, de los accionistas, de los inversionistas del fondo luchante, están todos alineados y por eso es clave lo que tú preguntabas de no dejar pasar. ¿Qué pasa si es que viene uno y dice, ya, yo pongo $200,000, pero exijo una tasa de 10% y que me pagues los intereses en el primer año? Rompe todo lo que te acabo de decir porque es un tipo de... El hecho de que seamos for profit no significa que vamos a renunciar a nuestro propósito ¿No? por eso. Además, la desesperación de pagar una deuda o de repartir dividendos o lo que fuera, te lo puede llevar al founder a hacer cualquier otra cosa con tal de generar la caja y cumplir, ¿no? Y ahí se perdió el espíritu. Y otra cosa que nuestro mentor nos ha enseñado es el valor de la reciprocidad, de la generosidad, ¿no? Entonces, yo me pongo a pensar, no solamente a título personal,
mis socios en Lucha, el directorio, los inversionistas del fondo luchante, somos todas personas que hemos tenido una suerte tremenda. Y no a nivel filosófico, sino ya a nivel estadístico. A ver, ¿dónde nacimos comparado con las personas que nacieron, ¿no?, a 3 cuadras a la derecha? No. Hemos tenido mucha suerte por el lugar donde nacimos, la familia donde nacimos, las universidades en la que estudiamos, la suerte de empezar un proyecto empresarial a los 21 años y que siga vivo. que siga vivo. No, hierba mambo nunca muere, ¿no? El aprendizaje de tantos proyectos, de tantos clientes, es una suerte eso. Si es que esa suerte tú la compartes, se disfruta mucho. Buenísimo, de verdad, súper inspirador, Joel. Ahora, tenemos una sección, Nico. Sí, llamada La Chela de la Sabiduría, en donde lo que queremos es que le dejes a la gente que nos escucha un consejo, un aprendizaje, una anécdota, algo que te hubiese gustado que te digan a ti cuando teníamos 21 y arrancamos Plaza 21. Mira, más que algo que me hubiera gustado que me dijeran, me hubiera gustado que algo que me dijeron yo hubiera tenido la sabiduría de escucharlo, ¿no? Porque yo en esa época, cuando arrancamos Plaza 21 y yo vivía con mi abuelo, que en paz descanse, mi abuelo siempre me decía que nuestros privilegios los hemos tomado prestados del bien común. Como que no son verdaderamente nuestros y tenemos que devolverlos. Y tenemos que devolverlos, él decía, antes de que nos toque morir y no sabemos cuándo nos vamos a morir. Con lo cual, el devolverlos en el día a día, porque también nosotros hemos conocido, ¿no, Nico?, a un montón de empresarios o ejecutivos que nos dicen, sí, yo cuando me retire estoy pensando hacer una fundación y tal, pero eso será dentro de 15 años y tal. Pero luego, ¿qué pasa? Que luego se retiran diciendo, en verdad quiero un yate, ¿no? Pero igual, ¿no? Al final, con mis hijos... Y ya te se va a llamar la fundación. Claro. Entonces, yo, cuando mi abuelo me decía eso, yo lo entendía como una frase inspiradora por ahí. Pero si es que lo veo como una restricción de a qué le dedico mi tiempo de verdad, es una manera bien motivadora de escoger qué hacer. Porque tú dices, oye, parece que hay algo social de compartir, incluso si es que es en un contexto for profit, una filosofía de compartir tu privilegio y tu buena suerte con la sociedad, con el bien común. Pero algo con lo que de repente mi abuelo me hubiera terminado de convencer es con la ciencia de lo que pasa en el cerebro, que es que como somos animales sociales, hay algo en el extender una mano, en el ayudar, en el lo que tú tienes. No te digo regalarlo e irte a vivir a la calle, es simplemente disponibilizarlo para que todo mejore. Hay algo que tu cerebro dice, estás siendo un buen ser humano, estás siendo un buen... Te estás completando. Estás saliendo, o sea, y ahí, si bien yo te decía hace un rato, yo soy, ¿no? En la Pacífico nos entrenaron para ser sumamente capitalistas, y lo somos. Y lo somos, y creemos mucho en la empresa como vehículo de motor social. Cuidado con las externalidades negativas y ojalá cada vez más con empresas de impacto. Igualmente hay algo que es nuestra propia capacidad de, respetando nuestra individualidad, contribuir a la colectividad y eso hace que uno se sienta más feliz, ¿no? Yo me siento muy como orgulloso del equipo de lucha y de las cosas que estamos haciendo porque siento que es genuinamente una manera de contribuir. Y cada vez que tú contribuyes, es verdad, es algo muy motivador. Y a pesar de que, como ustedes saben, me he operado la espalda y me duele la espalda y me han traído una silla especial para que los banquitos no me revienten la espalda, igual digo, me duele la espalda, pero qué paja lo que estamos haciendo porque, como te digo, hay una recompensa casi biológica, social, de usar tu talento, tus capacidades, tus amigos, tu buena suerte al servicio de una innovación social que, bueno, cuando Chela Negocios cumpla 10 años y Lucha 15, estaré contándoles qué tal nos fue, ¿no? ¿Y Woof cuántos cumplirías? Bueno, Woof estaría cumpliendo 20. Buenazo. ¿No? Pero me resuena, qué buen consejo lo de tu abuelo. O sea, tenemos estos niveles, ¿no? Tener, ser en el segundo, saber hacer.
y en el tercero estos verbos más maravillosos, ¿no? Dar, servir, amar, y esa es la ruta auténtica a la felicidad, que es lo que un poquito nos has dicho, mi Y brother. con Manuel, nuestro mentor, al que también ojalá lo traigan un día, de repente hacen el negocio del mindfulness, a ver si cabe. Me decía, a veces hay un dicho que dicen, vive como si fuera tu último día, pero esa es una recomendación terrible, ¿no? Es como, "¡Qué puta madre!", ¿no? Como, en verdad nadie debería vivir como si fuera su último día. Pero sí está bueno, en un momento conversando con Manuel, vive como si te quedaran 4 años. Entonces ahí ya es un poco más como, es un poco más, ok, Más probable también. para comenzar es más probable, estadísticamente, pero de alguna manera uno va a escoger qué hacer de una manera más consciente y menos autómata, ¿no? Y cosas que en mi propio pasado o en mi entorno todavía existen de competir y competir, competir y competir. La competencia es fundamental para una organización, porque la organización tiene que competir, tiene que ganar, tiene que producir resultados y el impacto no es escalable si es que eso no ocurre. Pero eso no significa que las personas que lideramos las organizaciones tenemos que levantarnos en la mañana diciendo hoy día me toca a mí competir. Mi organización puede competir, mi organización puede ganar, pero yo puedo estar con un mindset de generosidad, de colaboración y vamos a ver si funcionan. Buenazo. Qué buena. Mi brother. Gracias. Muchísimas gracias. Salud. Climpy, por estar por Gracias. acá. Salud, Un salud. aplauso para Joel. Gracias. ¿Cuál es la penetración hoy día de los autos eléctricos en Perú? Yo no soy concesionario y tampoco de carros, pero me ha tocado la oportunidad a través de lo que mencionabas del gremio de la AP, de viajar a las convenciones de concesionarios de Estados Unidos. Y todos los años los mensajes son, gente, no cierren su local, todavía se puede, resistan. Ya no, antes los autos cambiaban de modelo cada 5 o 6 años, era lo más tradicional. Ahora hay compañías nuevas que están haciendo ese cambio cada 4 o 3 años, que puede tener pros y contras. Para un cliente puede decir, ok, cambia el modelo rápido, qué bonito, más tecnología, pero luego puede pegarle eso a tu valor de reventa. Ahora justo acabo de estar con mi esposa comprando un auto y todo el mundo te dice, oye, pero no vale la pena comprar un auto nuevo, ¿no? ¿Qué tan real es esa afirmación? ¿Vale la pena comprar un auto nuevo o deberíamos estar buscando el auto de segunda?